No sé si se me oye. No sé si se oye, sí. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, diría bochornosas tardes aquí en Santander. Muchísimas gracias por asistir a la convocatoria de Casa Europa. Muchísimas gracias a nuestra consejera de Economía, que, como le comentaba a nuestra embajadora, a la embajadora de Finlandia en España, en la Consejería de Economía está la Dirección General de Fondos Europeos y la Oficina de Asuntos Europeos, y son entidades con las que trabajamos continuamente y de una forma, en mi opinión, excelente. También muchísimas gracias a Dolores Gallardo, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, que nos va a introducir digamos un poco el acto formalmente en sí con nuestra embajadora, y por supuesto dar las gracias a la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio. Muchísimas gracias, porque si no es por ti estamos todos aquí, en definitiva. Bien, simplemente comentarles que Casa Europa en su momento se creó para potenciar la idea, la consolidación de Europa. Sin embargo, ahora, pasados veintitantos años, pues con estas líneas, y posiblemente consideramos que son insuficientes. Intentamos entender un poco el hecho europeo en el día a día, lo que está sucediendo, y realmente es muy difícil porque, desde nuestro punto de vista, la sociedad es cada vez más compleja. Estamos intentando tratar todos los temas de la transición digital, el Pacto Verde, la geopolítica globalmente, pero siempre mirando al futuro, siempre apostando por un futuro en paz, un futuro sostenible y un futuro igualitario y que no haya discriminación de ningún tipo. En fin, este es un poco el planteamiento nuestro de esta asociación, y ahora pues tener el privilegio de poder tener con nosotros a la embajadora de Finlandia en España, pues implica que podamos tener de primera mano el conocimiento, el sentimiento del pueblo finlandés, en definitiva, ver cómo lo enfocan, cómo lo ven y por qué están tomando las decisiones que están tomando. El acto en sí en primer lugar va a intervenir nuestra consejera, después Dolores hace la introducción y luego pues nuestra querida embajadora en Finlandia. Pues, consejera, cuando quiera. Muchas gracias, Paulino. La verdad es que es un placer, pues, para mí estar esta tarde, ¿no?, con todos ustedes, que, como ha dicho Paulino, calurosas, bochornosas tardes, porque estamos un poco saturados ya de calor y de viento sur. Bueno, pues la verdad es que es un momento importante, sobre todo para poder hablar, ¿no?, de los desafíos en estos momentos de la Unión Europea, en particular también de la situación actual de Finlandia en ese complejo tablero internacional. Por eso quiero agradecer muy especialmente, ¿no?, en el que la embajadora de Finlandia en España, la máxima representación de Finlandia en nuestro país, esté hoy con nosotros, que nos va a exponer cuál es su visión, participación o esa mirada, ¿no?, con la que se tiene desde Finlandia. Y es para nosotros, de verdad, que para mí es muy importante, pero para todos los que aquí están, seguramente que también, ¿no? De ahí, sobre todo, dar la bienvenida, porque es algo que es un activo con el que nosotros tenemos que contar en el conocer de primera mano por la máxima representación en nuestro país del hoy y del futuro, o del buen hacer de Finlandia. También, desde luego, que mis felicitaciones a la Casa de Europa por acoger y por organizar este acto en colaboración con la Dirección de Fondos Europeos. Está aquí su directora, pero también está la representación también dentro de la Administración y de Acción Exterior, ¿no? También veo a Jorge, director de Innovación. La verdad es que es un placer veros, igual que a todas las autoridades que estéis representando, que representáis, bueno, pues el elenco, ¿no?, de la sociedad civil, de la sociedad militar, de la sociedad comprometida de nuestra tierra, ¿no? Por eso es muy importante, y también, por supuesto, cómo no, la representación también de la prensa, ¿no?, de la independencia, del conocer y del buen hacer de una periodista, en este caso, como es Lola.
Bueno, la verdad es que en la década actual, ¿no?, estos 10 últimos años, la verdad es que se ha resultado complicada. ¿Qué vamos a decir, no? Tuvimos una crisis económica, estábamos en un avanzar de recuperación, nos llegó una pandemia y ahora que parecía que salíamos, pues hay en plena Europa una invasión militar de Rusia sobre Ucrania, ¿no? Y entonces todo esto nos ha hecho ver las cosas con otra mirada. El estallido de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, nos hizo cambiar nuestros paradigmas en cuanto a las formas no solo de vivir, sino de trabajar y de sentir. Y afortunadamente, pues el esfuerzo de los profesionales sanitarios, de la comunidad científica, fue determinante para poder asistir rápidamente a toda la población mundial y ya en particular a la europea y más en concreto en España y en Cantabria, ¿no? Y ahí se pudo conseguir esa vacunación para mitigar los efectos de la COVID. Con el paso del tiempo, como he dicho, pues la incidencia ha ido mejorando. También parecía que salíamos de esa situación tan crítica, pero que ahí estamos, ¿no? Y entonces también ocurrió algo que se ha reconocido y que tenemos que seguir reconociendo, y la historia así no lo dirá, y es que para hacer frente a los efectos socioeconómicos, esos efectos secundarios, ¿no?, que tiene, o crónicos, para evitar esa cronicidad, la Unión Europea, bueno, pues estaban reclamando muchos países, entre ellos España, y es que la Unión Europea supo lanzar rápidamente un plan económico para contribuir a esa aceleración en la recuperación de todos los Estados. Me estoy refiriendo en este caso a los fondos europeos, a los Next Generation, que están aterrizando en cada territorio, que es una inyección económica con un objetivo fundamental, y es construir un futuro sostenible, un futuro que sea cierto, ¿no?, pero de sostenibilidad en el tiempo, de sostenibilidad en el futuro, y que con ello estimulen evidentemente al tejido productivo de nuestra sociedad. Y estoy hablando, cuando digo ya hablamos de nuestro país, me refiero ya en el ámbito y en el contexto de lo que es la propia Unión Europea. Estas partidas económicas procedentes de los Next Generation, bueno, pues lo han hecho para modernizar muchas cuestiones que buscan la educación, la cultura, la sanidad, o dar un impulso fundamental a la sostenibilidad y la digitalización. Y como dije antes, cuando ya estábamos a punto, que estábamos viviendo que esto parecía que se salía, pues el estallido de la guerra a estas puertas de Europa, con la invasión Rusia en Ucrania, pues ha hecho que nos tengamos otra vez que readaptar, que tengamos que readaptarnos, que tengamos que reconducir nuestra mirada, que tengamos que pensar de otra manera, porque vamos a estar marcados por ella, nos guste o no nos guste, y no pensar así es negar las evidencias, ¿no? Vamos a estar marcados, estamos con ello, porque hay un encarecimiento de la energía, hay un encarecimiento del gas, hay una dependencia energética de todos los países con respecto de uno solo. Y eso es lo que nos tiene que cambiar de mirada y hacia donde tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que seguir haciéndolo, pues no solo por esas consecuencias que son devastadoras de lo que ocasiona siempre un conflicto armado, ¿no? Un conflicto armado que, cuando lo hemos visto, parecía o parece kilométricamente muy lejano en la distancia, pero que estamos tan próximos, sobre todo en la sociedad del instante, la sociedad del momento en la que vivimos. Es devastador las consecuencias, son devastadoras las consecuencias de una guerra, no solo cuando te hablan del impacto económico, lo más importante es el impacto también en la vida de los ciudadanos y cómo se va de los pueblos, de las ciudades, de la gente. Bien, pues todo esto que digo es que es por un motivo, es que las estrategias, ¿no?, de los países que están implicados en el conflicto lo seguimos diariamente todos. Quizá es esa parte de mirar, ¿no?, en cómo hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo nos podemos cada uno de nosotros comprometer en mejorar en algo. Bien, pues en ese parecer, aunque estemos en la distancia, España, en la distancia geográfica, en la distancia quizá esa parte geopolítica, pero Finlandia está en distancia geográfica mucho más próxima.
Tenemos que tener diferencias, tenemos que verlo de otra manera. Formamos parte de un nexo común, de una Unión Europea en la que tenemos que trabajar que todas las medidas que se tengan que adoptar con esa mirada puesta en mejorar la vida de los ciudadanos de Europa, con independencia que estén en Finlandia o en España o en cualquier otro punto de esa Unión Europea de la que todos formamos parte. Tenemos cada vez que sentir, y aquí quiero, y no me voy a extender más porque lo importante es lo que va a venir a continuación, que es, bueno, pues esas palabras, esa mirada y ese compromiso de la embajadora de Finlandia en nuestro país. Mi agradecimiento y mi reconocimiento también a la Casa de Europa, porque lo que tenemos que seguir es forjando el sentido de pertenencia en Europa, en los pilares de la Unión Europea, para poder trabajar conjuntamente con un sentido de unidad, que con independencia de la cuestión geográfica, la política que viva cada país, con independencia de ello, tenemos que tener una única mirada con un común denominador, y es la propia Unión Europea. Como decía Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, y realmente cada día tenemos que seguir trabajando para cambiar por lo que vamos conociendo. Y lo que vamos conociendo es esa transformación, esa sostenibilidad, eso que tenemos que dejar también y trabajar para las generaciones futuras, el medio ambiente, la sostenibilidad, toda la parte energética y, sobre todo, y lo más importante, la vida de las personas. Por mi parte, nada más. Me gustaría disfrutar este tiempo con todos vosotros. No puede ser porque tengo que volver al Parlamento, pero de verdad muchísimas gracias, Sari, por estar con nosotros, por acompañarnos, y por mi parte, muchísimas gracias. Buenas tardes, consejera, presidenta de la Casa de Europa Cantabria, embajadora de Finlandia. Me toca a mí ahora el turno. Voy a presentaros a Sari Rautio, que es la embajadora de Finlandia en España. Su currículum es muy extenso, le he intentado resumir. Ella llegó a Madrid hace un año, procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, donde era la directora de la Unidad de Seguridad Política y Gestión de Crisis. Con anterioridad a ese puesto había ocupado diversos cargos en el Departamento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores y había participado en varias misiones de Finlandia en el extranjero. Ha trabajado en Oriente Medio y en África del Norte y en la Embajada de Finlandia en Moscú. Ha representado también a su país ante la Unión Europea hasta que llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores. Por poner un poco en contexto qué es Finlandia o quién es Finlandia, es una república parlamentaria que tiene una economía altamente industrializada, en gran medida de libre mercado, con un PIB per cápita casi tan alto como el de Austria y los Países Bajos y ligeramente superior al que tienen Alemania y Bélgica. El comercio para Finlandia es muy importante para su economía, ya que las exportaciones representan más de un tercio del PIB de los últimos años. La mayoría de las exportaciones la hace dentro de la Unión Europea, como la mayoría de los países europeos, y luego, cuando son terceros países, comercia con Estados Unidos. El Gobierno está muy abierto, por lo que he podido leer y me he documentado, a la inversión extranjera y aplica medidas bastante importantes para atraer a las empresas extranjeras y que se instalen en su país. Finlandia es un país muy competitivo en el sector manufacturero, especialmente en la madera, los metales, la ingeniería, las telecomunicaciones y la electrónica. También destaca por las exportaciones de tecnología, así como por la promoción de empresas de nueva creación. Se potencia mucho a todo el emprendimiento y sobre todo aquel que va dirigido a la tecnología de la información y las comunicaciones o la biotecnología. Con excepción de la madera y varios minerales, también depende de las importaciones de materias primas, sobre todo de energía, que de eso sí que nos va a hablar luego Sari, y algunos componentes de productos manufacturados. Debido al clima, en este país, en Finlandia, la agricultura se limita básicamente al autoabastecimiento. Una vez presentada, puesto en contexto quién es el país, la importancia que tiene, no me queda más que pasarle la palabra para que ella nos hable un poco de los retos que tiene Finlandia en la actual situación europea, donde va a hablar del COVID, de todo lo que nos ha comentado Ana Belén, la consejera, de todo lo que está cambiando el mundo, todas las transformaciones, todas las amenazas que nos están viniendo y de cómo están haciendo ellos para sacar adelante el país. Sin más, yo sí que le cedo la palabra a Sari. Bueno, amigos de Europa,
Es un gran honor de estar hoy en Santander. Quiero empezar por dar las gracias a Casa de Europa y a la comunidad de Cantabria por invitarme a este evento. Es siempre un placer a una embajadora poder dirigirse directamente a los ciudadanos del país en que está representando su gobierno. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y enhorabuena por mantener esta actividad en Casa de Europa. Lo dirijo al presidente, pero tengo entendido también que la colaboración con las autoridades de la comunidad es muy intensa y es muy importante que se hable de Europa, de que formamos parte, pero que muchas veces tomamos como una pieza para criticar. Es muy fácil echar la culpa a la Unión Europea porque es algo un poco abstracto. El tema que me habéis dado para esta noche es bastante amplia y voy a tratar la situación europea de manera bastante amplia. Quería también decir que me parece bastante inspirante estar aquí a la costa del Atlántico. Da un horizonte más amplio, aunque por el momento me dicen que estoy mirando hacia el sur, no hacia el norte, al Atlántico, pero siento el Atlántico en el aire aquí, que es bastante húmedo, pero muy agradable. Bueno, la situación en Europa es excepcional. Gracias, entre otros, a la acción rápida y unida de la Unión Europea, justo hemos acabado de superar los años críticos de la pandemia COVID-19. Pero ahora Rusia y su ilegal y brutal guerra en Ucrania está poniendo a prueba la seguridad y el bienestar de nuestro continente. Esto tiene extensas repercusiones no solo en Europa, pero en todo el mundo. Pero quería empezar hablando un poco sobre la pandemia y la respuesta europea en esta pandemia. Sabemos que el COVID-19 fue difícil en España. Durante los comienzos de la pandemia en 2020, la mortalidad en España fue de las más altas en Europa y las medidas para frenar la propagación de la pandemia afectaron de modo dramático a las industrias fundamentales del país, como el turismo o la industria automovilística. No obstante, se consiguió tener la situación bajo control gracias a las acciones conjuntas de las autoridades españolas y de la Unión Europea. Ahora, por el momento, los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea apoyan a España en las reformas estructurales, en la digitalización y en la transición verde. Bueno, estos son retos para toda la Europa, no solo España, pero ahora que estamos hablando de España, claro que es uno de los países más importantes que reciben este apoyo. El objetivo de estos fondos es conseguir hacer que la sociedad y la economía sean más dinámicas y más resistentes a los momentos de crisis, porque esto no será la última crisis que nos dificulta la vida. También en Finlandia la pandemia tuvo repercusiones en la economía y en la mortalidad, aunque mucho menos que en España. Nuestro gobierno ha tomado decisiones relacionadas a la pandemia sobre la asistencia sanitaria, prevención de la propagación, la movilidad y la continuidad de las actividades económicas de forma muy eficiente. A la vez, ha velado por la suficiente consultación, ha tenido en cuenta las opiniones de los especialistas. Los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea que se reparten en Finlandia son escasos. Estamos ejerciendo más bien de parte pagadora, pero es un proyecto europeo, así que lo que se hace aquí en España también vemos como oportunidad de colaborar en nivel europeo y, como he dicho, los retos, los objetivos son los mismos, la digitalización y la transición verde. Necesitamos un éxito europeo. El éxito en un país puede ser un éxito para toda Europa. Un fracaso en un país puede ser un fracaso para toda Europa.
Y quiero enfatizar que las decisiones de la Unión Europea relacionadas con la pandemia y las adquisiciones conjuntas de vacunas eran imprescindibles para combatirla. Una vez más, la Unión Europea demostró su capacidad de acción y la fuerza de la unidad en una situación de crisis. Parece que la Unión está hecha para la crisis, nos ayuda especialmente en momentos de crisis, cuando seamos capaces de hacer decisiones en común. Pero ahora estamos ante una nueva crisis, y esta vez la culpa no es una pandemia global, sino Rusia. Rusia está transformándose de un Estado autoritario hacia un Estado totalitario. El 24 de febrero atacó injustificadamente a su país vecino Ucrania, y después de que haya estado amenazado a Ucrania y a sus otros países vecinos, en la práctica exigiendo que toda su vecindad, incluida Finlandia, fuera convertida en su esfera de intereses, como en su día en 1939, en el conocido pacto Ribbentrop-Molotov entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Rusia exigió parar la ampliación de la OTAN. En práctica, quiso privar a estados soberanos de sus derechos de decidir de forma independiente sobre sus soluciones de seguridad y sobre sus relaciones bilaterales. Este tipo de chantaje e intimidación, por supuesto, no fueron aceptados ni por Ucrania, ni por Europa, ni por los países occidentales en su sentido más amplio. Tanto Finlandia como España lo rechazó contundentemente. Hoy en día, Rusia lleva ejerciendo su guerra ilegal ahora más de 6 meses, causando decenas de miles de víctimas mortales. Principalmente, Rusia ha matado soldados y civiles, incluso muchísimos niños ucranianos. Según una estimación reciente de UNICEF, el órgano de la ONU para los derechos de niños, en los ataques de Rusia han muerto al menos 1.000 niños ucranianos. Y esto es solo el número oficial, se estima que habrá muchísimo más. Pero también han muerto decenas de miles de soldados rusos, y en los últimos días, con el contraataque de Ucrania, se supone que un número significante de soldados rusos hayan muerto. Aparentemente, Rusia también ha cometido, y lo peor de todo, ha cometido totalmente intencionadamente, múltiples crímenes de guerra. De estos Rusia tendrá que responder. Vuelvo a la Unión Europea. En medio de una guerra terrible, la Unión Europea ha actuado de una forma rápida, decisiva y fuerte. Ha apoyado a Ucrania ampliamente y a la vez ha impuesto firmes sanciones contra Rusia, con el objetivo de cambiar los cálculos de Rusia sobre la rentabilidad de continuar sus acciones de guerra. Las decisiones no han sido fáciles, pero han sido necesarias. Y tengo que decir que yo personalmente estoy muy orgullosa de los resultados que la Unión Europea ha podido demostrar, que hemos podido ser unidos en este momento tan difícil y en este momento en que Ucrania está pagando con su sangre este acto de guerra de Rusia. Y sobre todo estoy orgullosa de la solidaridad que estamos demostrando como una unión o como países individuales. Tanto España como Finlandia hemos apoyado a Ucrania en nivel político, económico y humanitario. Hemos enviado material de defensa. Hemos acogido refugiados ucranianos. Hasta ahora han llegado a Finlandia unos 35.000 refugiados ucranianos. Es aproximadamente, creo, un cuarto de los acogidos por España, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que Finlandia es una población de 5 millones de habitantes, como una novena o décima parte de España. Me alegra la solidaridad muy fuerte que España está demostrando hacia Ucrania. Es una solidaridad que
quizá pensaría que pueda ser tan claro, teniendo en cuenta que España está bastante lejos de Ucrania, pero la solidaridad ha sido fuertísima en España. No ha quedado duda de que España apoya a Ucrania y a los ucranianos. También las posturas oficiales de España han sido muy claras, que ha rechazado contundentemente los actos de Rusia y ha también llamado a su responsabilidad ante los crímenes de guerra. Y bueno, en esto quiero decir de verdad que aunque España está bastante lejos de Rusia, España entiende la seguridad desde el punto de vista de 360 grados, que la seguridad del sur es la seguridad del norte de Europa. Lo compartimos. Para Finlandia, el ataque injustificado de Rusia ha sido un shock, igual que a los demás. A nosotros, este ataque, esta guerra, nos recuerda también del ataque injustificado de la Unión Soviética a Finlandia en noviembre de 1939. Igual que ahora en Ucrania, también aquel entonces Rusia o Unión Soviética desarrolló su propia narrativa falsa, mediante la cual trató de justificar la guerra. Luchamos durante casi 5 años contra la Unión Soviética. Pueden imaginar la diferencia de tamaño entre Unión Soviética y Finlandia. Perdimos una parte muy importante de nuestro territorio y cientos de miles de vidas, y repoblamos 400.000 refugiados de Karelia, una zona que perdimos a Unión Soviética. Pero lo más importante, mantuvimos nuestra independencia. La guerra ilegal de Rusia en Ucrania inició inmediatamente en Finlandia. Primero, las acciones para apoyar a Ucrania y a influir a Rusia, pero también una reflexión sobre cómo podemos continuar reforzando nuestra propia seguridad. Porque habíamos invertido muchísimo a nuestra seguridad desde la Segunda Guerra Mundial, desde la guerra de Unión Soviética contra Finlandia. Ni siquiera tras la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética renunciamos a nuestro servicio militar obligatorio, que continuamos teniendo. En caso de necesidad, estamos preparados a tener listos para el combate con rapidez a 280.000 soldados y tenemos una reserva de 900.000. Hemos desarrollado un modelo de seguridad integral en el que se tiene en consideración todos los sectores de la sociedad y mantenemos la fuerte voluntad de defensa nacional. Creo que está a nivel más alto en Europa. La pregunta que se pone a los finlandeses una vez al año es: ¿estás lista a defender a tu país con las herramientas que tengas, aunque no sepas qué va a pasar, aunque el resultado de esta lucha sea inseguro? Y 76% de los finlandeses dicen que sí. Esto es un porcentaje muy, muy alto en nivel europeo. Hemos construido un sistema de seguridad de abastecimiento muy funcional mediante la colaboración de los sectores público y privado. Si miráis al mapa de Finlandia, veis que el mar Báltico es casi un lago y para nosotros es el camino, es la manera de importar y exportar para suministrar en tiempos normales, pero sobre todo en tiempos de crisis. Por eso tenemos que almacenar muchísimo combustibles, alimentación, medicamentos, etc. Y tenemos un sistema maravilloso entre el sector privado y público para hacerlo posible. Hemos dedicado esfuerzos para combatir y prevenir las amenazas híbridas y desinformación y para fortalecer la ciberseguridad. Pero todavía hay una manera de fortalecer nuestra seguridad y es la adhesión de Finlandia en la OTAN. Finlandia lleva siendo un país socio de la OTAN desde el año 1994 y hemos pertenecido en un pequeño grupo de países socios especialmente cuidadosamente seleccionado desde 2014.
y nuestra capacidad militar está totalmente compatible con la OTAN. El Gobierno hizo un análisis de los cambios en nuestro entorno de seguridad muy rápidamente, después de que Rusia empezó su guerra a finales de febrero. Entregó un libro blanco sobre su análisis a finales de abril a nuestro Parlamento. Había un debate público. Había un consenso enorme en Finlandia. Partidos, gente que antes tenían dudas sobre la OTAN, ahora lo tenían claro, tenemos que entrar en la OTAN. Y por eso entregamos la solicitud de adhesión en mayo. OTAN nos invitó con rapidez a ser miembros y esto pasó en la cumbre histórica de OTAN en Madrid en junio de este año. Y ya 24 de los 30 países miembros de la OTAN han ratificado nuestra membresía. Estamos esperando la ratificación de España, pero según entiendo ya esta semana el Congreso tendrá este asunto en su mesa. Y bueno, después irá al Senado y espero que ya en semanas la ratificación de España también esté claro. Es importante decir que el paso que damos integrándonos en la OTAN no es enorme, a fin de cuentas. Como ya he dicho, nuestra historia de partenariado con la Alianza Atlántica es larga y compatibilidad es alta. Y además, nuestra membresía en la Unión Europea en 1995 ya dejó claro que no somos un país neutral. Pertenecemos a la familia europea en el occidente y no estamos en ningún tipo de zona gris. Aunque quizá la Unión Soviética lo habría querido, aunque la Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, habría querido que este sea el caso. Entonces, la membresía en la OTAN será un elemento más en nuestra política de seguridad y de defensa. Pero al menos igual de importantes continuarán siendo nuestra fuerte defensa nacional, nuestras capacidades tecnológicas, la cooperación nórdica y la membresía en la Unión Europea. Para nosotros, la Unión Europea es unión de seguridad, una comunidad de seguridad. España, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, para nosotros es un socio importantísimo. Un socio con quien muchas veces o mayoritariamente vemos ojo a ojo. Tenemos posturas muy similares. Pero el reto por el momento o de aquí en adelante es que la guerra de Rusia continúa. No sabemos cómo va a acabar este contraataque de Ucrania. Puede que hay movimientos en Rusia que cambian a Rusia, pero la guerra no se ha acabado. No creo que acabará en los próximos días ni semanas. Y los efectos de esta guerra se están viendo en el día a día de los ciudadanos europeos. Es fundamental que los europeos mantengamos la calma, tanto los ciudadanos como los gobiernos. Tenemos que mantener la calma y tenemos que dejar de depender permanentemente de los combustibles fósiles producidos en Rusia. Este invierno puede ser duro, como está amenazando Gazprom, pero con decisiones europeas conjuntas lo superaremos. Puede ser un poco incómodo, pero no es nada imposible. Todos podemos hacer lo que es necesario. Finlandia apoya 100% las sugestiones de la Comisión Europea para ahorrar energía, para incrementar la eficiencia energética y para acelerar la transición verde. Finlandia ya ha movido en gran parte nuestra producción energética de Rusia a otra parte. Nuestro paquete muy versátil de energía asegura que no dependamos de una sola alternativa. Por ejemplo, antes de la guerra, el gas natural forma como 5% de toda la necesidad energética de Finlandia. Es bastante poco, es solo en algunos sectores de industria. Y ya no importamos de Rusia, hemos buscado otras fuentes.
Para España, Rusia ni siquiera ha sido un país muy céntrico en la importación de energía, aunque hoy en día España todavía importa gas desde Rusia. A largo plazo, tenemos que ver que todo lo que hacemos ahora para ahorrar la energía y acelerar da igual, la transición verde va a bajar el precio de energía, nos va a hacer más seguros, nos va a hacer más resistentes. Y lo que es muy importante, esto es muy beneficioso para el medio ambiente y esto impulsa también nuestra lucha contra el cambio climático. Y hablando de cómo quitar la dependencia energética de Rusia, tenemos que hablar más abiertamente de todas las dependencias que tenemos, tanto de Rusia como, por ejemplo, de China. Tecnológicamente somos muy dependientes de China, también en lo que viene a muchas materias primas, materias críticas. No podemos continuar así. Ahora nos hemos dado cuenta que estamos en un rollo por la dependencia de Rusia. Imaginaros el rollo cuando China empieza a utilizar nuestra dependencia de las importaciones chinas y de la tecnología china. No lo queremos ver. Es tiempo de actuar ahora. Es nuestra seguridad, son nuestras sociedades, son nuestros valores. Los tiempos van a ser difíciles y la unidad y la resiliencia ante la crisis es importante en todos los países de la Unión Europea. Rusia lleva ya años intentando provocar de diversas maneras líneas divisorias dentro de nuestras sociedades, entre otros financiando movimientos populistas y extremistas y difundiendo información falsa, tanto sobre las vacunas contra la COVID-19 como sobre Ucrania. Naturalmente, en todos los países existen personas que incitan a discrepancias y ahora no estoy hablando de diferencias políticas que son necesarias y siempre hay, no necesitamos un consenso forzado. Pero no obstante, tenemos que concienciarnos de que todos los movimientos de protestas sociales no son endógenos. Tenemos que ser muy conscientes. Seguramente no sea una sorpresa que los mismos trolls que difundían propaganda contra las vacunas continúan ahora difundiendo mentiras que respaldan la narrativa rusa sobre esta guerra o operación especial, como lo llaman los rusos o como lo llama el régimen de Putin. Hasta ahora he concentrado mucho en los retos de Europa y voy a concentrar más en los retos, pero quiero destacar una crisis a la que nosotros europeos tenemos que encontrar soluciones y es el cambio climático. Es una catástrofe global, pero es una catástrofe europea también. A más tardar, las olas de calor e incendios forestales de este verano, incluso en España, demuestran que Europa está ya sufriendo. África ya estaba sufriendo, ahora nosotros estamos sufriendo de modo significativo. Se lleva diciendo desde hace mucho que no hay tiempo que perder, pero ahora realmente tenemos muchísima prisa para actuar. Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que reducirse rápidamente. Esto requiere una transición rápida a la energía renovable, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos hacer todo lo posible, tanto en niveles de los países, de los gobiernos centrales, locales, regionales, en nivel de empresas, en nivel individual. Cada uno es responsable. No podemos decir que, bueno, yo no puedo hacer nada, lo que hago yo no tiene ninguna importancia. Cada uno tenemos que hacer lo que podamos. Tenemos que disminuir el consumo de carne, tenemos que fomentar el uso de transporte público, utilizar más la bicicleta, andar más, utilizar menos un vehículo privado. Y esto requiere una actitud crítica hacia el transporte aéreo. Esto requiere muchísimo reciclaje. Hay que disminuir el consumo de todo. De verdad, necesita un cambio total de mente.
El objetivo conjunto de la Unión Europea es ser neutra en carbono para 2050, pero el gobierno de Finlandia está comprometido a alcanzar este objetivo ya 15 años antes, en 2035. Impulsamos de modo significativo las soluciones de energía renovable, la eficiencia energética, la economía circular y la digitalización. Y en estos campos colaboramos con muchísimo gusto con España, que tiene objetivos ambiciosos para continuar aumentando la producción de energía eléctrica renovable y, entre otros, en cuanto a la producción del hidrógeno verde. En nivel de gobiernos de España y Finlandia ya hemos comprometido a una colaboración que puede extender a todos estos ámbitos que he mencionado. Ya hemos visto casos concretos, por ejemplo, de empresas finlandesas que se establecen aquí en España porque han encontrado partenariados españoles con quien pueden colaborar en esta transición tan importante. Bueno, ahora voy a intentar ser un poquito más positivo porque ya voy hacia el final de mi intervención y quisiera mirar más al futuro con todos estos retos. Aunque Rusia continúa sus acciones de guerra y el cambio climático causado por el ser humano está transformando de una manera trascendental nuestro hábitat, tenemos claro muchísima esperanza. La fuerte base de valores de la Unión Europea, el sistema democrático, son bases para toda la acción en el futuro. Tenemos una población educada, tenemos una acción unida y decidida de la Unión Europea, por lo menos en todas las crisis. Tenemos solidaridad hacia los países socios. Esto es una base para encontrar soluciones. Finlandia es conocido por el fuerte sistema de defensa nacional, pero también un excelente sistema educativo, por el alto nivel de la digitalización en la sociedad y por la política ambientalmente sostenible. Y partiendo de esta base, estamos muy comprometidos en la cooperación europea para poder responder a todos los retos fundamentales. Quiero finalizar, quiero acabar con esta nota positiva. También quiero decir que, aunque haya sido un poco concentrado en los retos, creo que hay que hablar de los retos para poder buscar las soluciones. Muchísimas gracias por su atención y a mí me gustaría muchísimo recibir preguntas porque diálogo es siempre mejor que monólogo. Gracias. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Sí, queréis, yo empiezo con la primera pregunta. La seguridad en Europa está amenazada. Esta frase no la he dicho yo, la ha dicho usted. Pero yo la comparto, la podía haber dicho. Pero ¿cómo viven, Rusia, Finlandia están en la frontera, tienen frontera? ¿Cómo se vive allí? ¿Se sienten amenazados? ¿Sienten que Rusia puede dar un paso más? Bueno, es nuestro vecino. Tenemos 1.350 kilómetros de frontera en común con Rusia. No va a desaparecer. Vemos, casi los turistas, si hubieran, lo podrían ver, pero tenemos nuestras fuentes, pero vemos que las bases militares que tenemos al otro lado de la frontera ya están casi vacías porque todas están luchando en Ucrania. No sé si están ya muertos o si están yendo hacia su muerte. Por el momento no sentimos una amenaza directa. Rusia no tiene recursos, no tiene energía a amenazar a Finlandia y no hay razones a amenazar a Finlandia. Es también por la historia. Ucrania para Rusia es mucho más una cuestión clave, una parte histórica, o por lo menos cuentan que es una parte histórica que no pueden dejar salir de su ámbito. Además, se ve que lo que Rusia tiene más miedo es que Ucrania sea un país democrático exitoso. Si Ucrania lo puede ser, los rusos empiezan a pensar que nosotros lo podríamos ser también si fuéramos democráticos. Esto es la esencia de la cuestión. Finlandia, Rusia perdió ya hace muchísimo tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, sí, allá atrás quieren hacer una pregunta.
El micrófono. Perdona, Juan. Sería bueno que se presentara la persona que habla. Me gustaría conocer de boca suya las dificultades enormes que tuvo a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, tanto Suecia como Finlandia, en función del chantaje que generaba una inseguridad desde la Unión Soviética, el estatus de países neutrales y todo el tiempo que se ha extendido, a pesar de la colaboración con la OTAN que ha existido y cada vez creciente, y su pertenencia a la Comunidad Económica Europea y luego a la Unión Europea, etcétera, etcétera, creando más círculos y elementos de unión con Europa. Me gustaría a mí conocer, y en el caso de España, por otro tipo de razones muy diferentes, tomamos la decisión de pertenecer a la OTAN muy tarde, en 1986, pues esos elementos de terror, entre comillas, que permitieron que en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética pudiera ejercer tal nivel de terror con respecto a los países fronterizos en el este, en el caso de Finlandia y Suecia, pero más, aparte, porque no cuesta creer que un país con esa cultura democrática tan fuerte y tan sólida haya tenido la necesidad de 40 y muchos años en quitarse de encima ese terror generado por la diferencia de poder real, ¿me entiendes?, militar entre la Unión Soviética y los países pequeños del norte de Europa, no tan pequeños, pero vamos, en este caso de Suecia y Finlandia, que por otra parte fueron un país en su día conjunto, ¿no? Y me gustaría conocer ese elemento en profundidad, porque puede ser muy educativo para nosotros y para la sociedad española. Gracias. Es una cuestión muy pertinente. Quiero empezar por decir que las razones por las que Suecia ha mantenido la neutralidad y Finlandia ha mantenido la neutralidad han sido bastante distintas. Para Suecia ha sido como, desde aquí hasta atrás, ha sido como 200 años de historia de neutralidad. Para Suecia quizá fue más una cosa de DNA. Se veían como un actor neutral. Ellos tampoco tenían que estar forzados, no tienen una frontera con Rusia. Sí que en el mar Báltico sí que están expuestos a Rusia, pero quizá menos en aquel entonces, muchísimo más hoy en día. En lo que viene a Finlandia, claro que inmediatamente después de la guerra que habíamos perdido, las vidas que habíamos perdido, el terreno que habíamos perdido, sí existía una amenaza militar. Se quería evitar a toda costa ningún tipo de agresión por parte de la Unión Soviética. Estos fueron los primeros años después de la guerra. Había una comisión de guerra liderada por Unión Soviética por años en Finlandia, controlando lo que se podía hacer en Finlandia y lo que no. Unión Soviética tenía trozos de terreno en Finlandia alquilados por 50 años. Menos mal que en 5 años ya se fueron. También esta comisión de guerra se fue. Pero los años inmediatamente después de la guerra, claro que nadie pensaba que la primera cosa para Finlandia sería integrarse en las organizaciones en el oeste. El país estaba pobre. Se nos imponía unas compensaciones de guerra muy importantes. Así que en los primeros años después de la guerra no podíamos pensar en la integración en el oeste, en el occidente. Pero una vez que las cosas se calmaron, sí que empezamos poco a poco, paso a paso, a integrarnos a todo lo que podíamos. Al espacio económico europeo, al Consejo de los Países Nórdicos. Esto también fue un paso que no le gustó nada a la Unión Soviética, pero lo damos. Nosotros
tuvimos la iniciativa de organizar una conferencia sobre la seguridad y cooperación en Europa en 1975. Fue nuestra iniciativa para poder tomar la iniciativa, para no estar siempre bajo control, sino intentar construir algo que nos diese espacio para respirar. Después de que se cayó la Unión Soviética, claro, se podía respirar más, había más espacio para moverse. Integramos a la Unión Europea cuanto antes, después que se había caído el muro de Berlín y se había caído la Unión Soviética. Pero quizás se puede ver que ahora este ingreso a la OTAN es el último paso en nuestro proyecto occidental. No fue necesario, pero es positivo y es muy natural. Así que no puedo decir que por décadas habríamos vivido en un terror o un temor de una Unión Soviética o Rusia. No sentíamos una amenaza militar directa después de los primeros años de la guerra, pero sabíamos que tenemos un país enorme como nuestro vecino, tenía un poder militar enorme, se limitaba nuestro poder militar. Habría sido una locura intentar algo un poco atrevido. Y yo tengo que decir que para nosotros, desde mi punto de vista, ha sido una política muy exitosa. Estamos donde estamos, aunque hayamos tenido tiempos muy difíciles. No sé si hay otra pregunta, si no, te hago yo otra pregunta. ¿Qué hace falta para terminar con la guerra? ¿Hasta cuándo? Sé que no somos adivinos, pero ¿qué hace falta para ponerle fin a la guerra? Que es lo que a mí me pregunta mucha gente en la calle. Bueno, hace falta que Rusia siente que tiene que negociar. Si se siente que no hace falta negociar, que puede lograr todo lo que quisiera con esta guerra, va a continuar. Pero yo creo que con este contraataque de Ucrania, que está causando unas pérdidas enormes a Rusia, esto puede cambiar un poco la ecuación. Pero tenemos que tener en cuenta que Rusia no es o el régimen ruso, el régimen de Putin, no es un régimen, no lo podemos entender. No lo podemos entender con... sí, es eso, sí. Que no le podemos entender con nuestra lógica. Así que muy difícil de poner fechas en esto. No sé, no, allí hacen que hacer una pregunta. Sí, yo, si no hay más. Espera, coge el micrófono. Sí, Marcos, ¿no? Sí, soy Marcos Fernández de la Universidad de Cantabria. Me ha llamado mucho la atención, aunque tal vez no sea el tema más urgente que nos preocupa, que es el de la seguridad, pero es otro gran tema que tenemos encima de la mesa, el cambio climático. Y me ha llamado mucho la atención la actitud y la posición de liderazgo que asume Finlandia en esa materia. Y quería preguntar un poco más, saber un poco más sobre el tema, si hay un impulso político en Finlandia a la lucha contra el cambio climático, o es más una conciencia social, o es algo extendido, o realmente os veis en riesgo en algún aspecto por el cambio climático particularmente. Me ha llamado mucho la atención. Probablemente hay más conciencia que en España, cuando tal vez en España tendremos que estar aún más preocupados, sí, claro. Gracias. Creo que es muy importante este tema. Yo empezaría diciendo que para los finlandeses la conexión con la naturaleza siempre ha sido muy, muy importante. Forma parte de nuestra manera de ser. Es muy importante para los finlandeses o tener su casa de campo o tener la capacidad de ir a la casa de campo de alguien o a las montañas o al lago. Necesitan la naturaleza por su bienestar. Y por eso, claro, que significa que también notan cuando el medio ambiente no está bien y sienten responsabilidad por la naturaleza. Esto es mi interpretación, que es un factor en este juego. Pero en Finlandia no es solo una parte de la sociedad que sea consciente, es la ciudadanía, es el gobierno. El gobierno tiene un programa muy ambicioso, como ya he dicho, en lo que viene a la neutralidad climática. Son también las empresas
Las empresas finlandesas ya han creado su propio, ¿qué sería en español? Como una estrategia, un plan hacia neutralidad en carbono, pero también industrias pesadas de siderurgia, etc. Las empresas también sienten esta responsabilidad. Me ha alegrado mucho. Hoy hemos visitado con el cónsul honorario el puerto. Hay un almacén que ya por décadas ha recibido papel desde Finlandia y se me ha explicado cómo los procesos allí se ha buscado una neutralidad climática desde el principio, desde los años 90 ya. No es algo que fuerza necesariamente el gobierno, es la empresa misma que tiene esta conciencia. Así que yo diría que viene de nuestra manera de ser en conexión con la naturaleza. Viene también quizá por como diría, un clima un poco difícil. Somos muy conscientes todo el tiempo del clima. Somos muy conscientes de cuando viene la primera gota de nieve, o cuando viene nieve, si se queda, y si tenemos una Navidad blanca o no. Somos muy conscientes todo el tiempo del clima. Esto quizá no fue una respuesta muy científica, pero bueno, fue una respuesta muy personal. Sí, al hilo de esto, precisamente estaba mirando unas tablas y veía que me parece que está dentro en el orden del 50% el porcentaje de energías renovables. Sí. Es decir, tiene un porcentaje muy alto de implantación de energías renovables en el propio país. Y, digamos, conectando un poco con lo que ha comentado Marcos, todos estamos apreciando fenómenos asociados al cambio climático. De África hacia arriba se nota una cierta desertización, yo creo que es evidente. Allá arriba, ¿qué sensación tenéis con relación al cambio climático? ¿Qué estáis? Es una percepción. Bueno, ahora estaba respondiendo de manera muy personal de cómo yo vería cuáles son los elementos de nuestra conciencia climática, pero un hecho es que el Ártico está calentándose 4 veces más rápido que las otras partes del mundo. Y una parte de Finlandia ya está al norte del círculo polar. Bueno, claro que no estamos en el polo norte, pero estamos ya al norte del círculo polar. Allí se nota el cambio muchísimo más rápido que en el centro de Europa, por ejemplo. Así que sí que se está notando mucho. Afecta todo. Afecta, por ejemplo, cómo los renos pueden andar por el invierno. Si no hay una nieve dura, se hunden, no pueden caminar, no tendrán comida, se mueren. Una manera de vida destruida. El turismo de invierno no existe sin nieve. Pero bueno, yo creo que es también la identidad. ¿Qué es un finlandés de un país donde no hay nieve? No sé. Uh-huh. Sí. Perdón, pero el micrófono, igual. ¿Tiene el micro ya? Porque iba a hacer la pregunta. Perdón. Hola, buenas tardes. Embajadora, agradecerle de nuevo que nos haya visitado. Soy Sandra Sarta, para los que no me conocen, experta en relaciones internacionales y diplomáticas. Sí, 2 preguntas, reflexiones muy breves. Al hilo de lo que ha dicho el presidente Paulino Alonso, quizá esas presiones de Rusia hacia Finlandia no estén relacionadas con el Ártico y los intereses que tiene Rusia en el Ártico, que vienen un poco también en relación al calentamiento climático. Desaparece el hielo, pero descubrimos otras cosas. Y la OTAN también tiene unos intereses muy poderosos en el Ártico. Es una zona estratégica importante para la OTAN. Y otra reflexión. Con la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Rusia ha dejado el Consejo de Europa, pero sin embargo existe el Consejo de OTAN-Rusia,
a la misma vez que ha asistido el Consejo que existe de OTAN-Ucrania. Si no me equivoco, no ha desaparecido. Sí que es verdad que ya no hay una colaboración tan práctica. Quizá nos interesa a todos, ¿no?, volver a restablecer. No interesa ni a la OTAN, ni a Europa, va a interesar finalmente a Rusia seguir manteniendo esta situación, ¿no? Y seguridad. Gracias. Bueno, primero sobre el Ártico, sí, Rusia tiene objetivos en el Ártico y bueno, claro, le preocupará muchísimo el cambio, le tendría que preocupar el cambio climático. En acto no ha demostrado que le preocupe porque está causando el cambio climático sin ningún escrúpulo. Pero claro, tiene no sé cuántos miles de kilómetros de costa del mar Ártico tiene Rusia. Y cuando empieza China con sus barcos en la ruta ártica, no sé qué va a hacer Rusia con su costa ártica. Tiene que invertir muchísimo, pero no sé de dónde invierte si Europa no compra su gas y si ha gastado todo en Ucrania. Vamos a ver. Pero bueno, sí, es verdad que el interés hacia el Ártico en el sentido de seguridad y defensa ha aumentado mucho, pero yo diría que la OTAN está interesada de dónde están las amenazas. Es una alianza defensiva, es una alianza de defensa. No va al Ártico a buscar problemas, pero si Rusia está montando sus bases militares en el Ártico y están cortando cables de comunicación cibernética en el Ártico, seguro que OTAN tiene que estar presente. La otra cosa, las organizaciones de cooperación, quiero ser claro, el Consejo de Europa expulsó a Rusia. Rusia intentó quitar la organización antes de que lo expusieron, pero le expulsamos a Rusia. OTAN-Rusia está congelado, este Consejo. Yo creo que la pregunta es si Rusia está interesado. La pregunta es si nosotros estamos interesados en este diálogo. Por el momento, estar en diálogo con Rusia, ¿qué nos da? Nada. Hay una organización que se fundó en Helsinki en 1975, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en que Rusia es miembro, somos todos miembros, los países europeos, los Estados Unidos, Canadá, etcétera, que por el momento no sirve para mucho, porque Rusia está bloqueando todo tipo de acción normal, está utilizando esta organización como plataforma de su propaganda. Tenemos organizaciones, pero ¿para qué sirven si la actitud de Rusia no cambia? Yo no tengo respuesta para la pregunta de cómo hacemos que Rusia entre en un diálogo real que puede tener resultados, en que de verdad está dando algo. No sé cómo logramos, porque por el momento está mintiendo en todas las plataformas. Sí, el micrófono aquí adelante. Sí, primero muchas gracias, muy interesante su intervención. Y en relación al cambio climático yo quería preguntarle, ¿cree usted que la Unión Europea está lo suficientemente comprometida con ese drama que estamos viviendo y viviremos con mucha mayor intensidad como para empezar a decrecer? Hablamos de las renovables, pero quizá ahora los datos hayan cambiado porque la tecnología avanza de día en día, pero algunas de las cuestiones que yo he leído es que aunque tuviésemos las renovables absolutamente a tope, solamente serían capaces de proporcionar el 50% de la energía que necesitamos con este ritmo de vida tan rápido y tan, no sé cómo definirlo, que lleva esta sociedad. La Unión Europea, esta Unión Europea que cada país aisladamente se dirige a su población diciéndole y vamos a crecer y vamos a tal y necesitamos consumir y hay que reactivar la economía, es una Unión Europea que está viendo que la clave es del decrecimiento. Y ya la segunda cuestión, ¿de verdad cree usted que la Unión Europea y en particular Finlandia
por esa historia compartida con Rusia, ha utilizado todos los resortes, todas las teclas, todas las posibilidades para llevar adelante una negociación, para intentar hablar con Rusia, porque de las guerras se sale negociando. Bueno, sobre el compromiso de la Unión Europea, yo de verdad creo que si hablamos de la Unión Europea como una unión de 27 países y sus instituciones en Bruselas, sí que está comprometida. Pero la Unión Europea solo puede lograr lo que los países europeos están listos a lograr. Si miramos hacia atrás, todos los logros de la Unión Europea han sido resultados o de larguísimas negociaciones, donde se han hecho compromisos, o de crisis como ahora, de la guerra de Rusia. Ha sido muchísimo más rápido porque había una necesidad. Pero yo llamaría a la responsabilidad a los países miembros de la Unión Europea de no siempre estar detrás de la espalda de la Unión Europea. Son miembros de la Unión Europea, pueden hacer iniciativas, pueden buscar un acuerdo con muchísimo más voluntad que están haciendo. Dependiendo del tema, siempre hay algunos países más conservadores o más reticentes y más activistas o más proactivas. Pero de verdad yo llamaría a los países miembros de ser más comprometidos. Pero sí, en la lucha contra el cambio climático, la Comisión por el momento está produciendo unas iniciativas muy, muy buenas, ambiciosas. Muchos países europeos están quejándose porque tal y tal, nuestro país tiene estas especialidades. Mi país también a veces está quejando, pero normalmente no en asuntos de cambio climático. En ellos siempre estamos en el grupo más avanzado. La cuestión de crecer o no crecer, creo que es muchísimo más amplio. Tiene usted toda la razón que si solo medimos nuestro éxito en cuanto crece nuestra economía, nos vamos a matar, ya está claro. Y normalmente la Unión Europea ha estado en la vanguardia en muchísimas cosas y quizás en esto la Unión Europea podría estar otra vez más en la vanguardia. El problema es, yo no soy economista, así que lo siento mucho si estoy un poco general en mi comentario, pero supongo que la Unión Europea no puede decidir que, bueno, dejamos de crecer si el resto del mundo continúa con la lógica de crecimiento. Tenemos que intentar influenciar las reglas de juego en nivel mundial, pero estoy totalmente de acuerdo que no podemos medir nuestro éxito en lo que viene a los porcentajes de crecimiento, porque si no, ¿cómo decirlo de manera diplomática? Vamos a hundir en nuestra política. En Rusia, en lo que viene a Rusia y a negociación, estoy totalmente de acuerdo que se necesita que todas las guerras se resuelven negociando. Pero si no negocias con un bulldozer, un león que viene a tu casa y come tus niños, ¿de qué negocias? Que te deje en paz, no necesitas tu casa, no necesitas nada, solo que te vayas. Y bueno, quizá hay un resultado, el león te dice que sí, que bueno, que ya no te como porque ya he comido tus niños, que ya no tengo hambre. Y tú crees que tienes un acuerdo y vuelve el próximo día. Por el momento no sé qué espacio de negociación hay. Vemos que hay líderes europeos como Emmanuel Macron que mantiene el contacto. Nuestro presidente ha mantenido el contacto con Vladimir Putin por todos estos años, no últimamente, pero un contacto solo por un contacto no necesariamente lleva a una negociación. Yo creo que una cosa muy importante también es que, y se ha repetido muchísimas veces, Rusia de Putin solo entiende la fuerza, no necesariamente fuerza militar, pero la fuerza. Tú tienes que
poner barreras, tú tienes que enseñar dónde está el límite. Y con las sanciones que la Unión Europea ha decidido, hemos puesto los límites, están afectando la economía rusa. Y con esta demostración de fuerza, la Unión Europea puede apoyar a Ucrania a que Rusia se ponga a negociar en serio. Hasta ahora no lo hemos visto. Sí, aquí adelante, en primera fila, hay una pregunta al micro. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Juan Herrera. No sé si la pregunta, bueno, en primer lugar, muchas gracias a usted y a la Casa de Europa en Cantabria. No sé si la pregunta es pertinente o no, aunque puede tener un poco de relación con la última respuesta. Y no sé si se la pregunto a la embajadora o a la señora Sari Rautio. ¿Es Rusia un régimen unipersonal o hay todo un equipo detrás? Dicho de otra manera, si Putin desapareciera, ¿podría variar la situación? Gracias. Bueno, seguro que el régimen no depende de una persona. Claro que hay un grupo de personas y poderes que allí en la cúpula de Rusia. Seguro que la muerte de Putin o la desaparecencia de Putin cambiaría las cosas, pero no necesariamente cambiaría el régimen actual. Puede ser que alguien otro suba a la cúpula de este sistema. Así que no depende de una persona, pero es bastante difícil de decir. Yo creo que se ha analizado mucho el sistema ruso de poder, se conoce bastante bien los distintos puntos de poder que están luchando uno contra otro, pero es difícil de prever cuáles serían las dinámicas si desapareciera Putin. ¿De verdad podría subir alguien otro? ¿Lo aceptaría el pueblo? El pueblo que ha aceptado mucho porque se les ha hecho pasivos. Bueno, de verdad yo no puedo decir. Sí, muchas gracias, embajadora, por compartir esta tarde con nosotros y mostrarnos una percepción desde su visión en Finlandia. No quisiera dejar la oportunidad, aprovechando que está usted aquí con nosotros, de tocar un tema que creo que también es interesante, más allá de que la actualidad nos lleva a tocar el tema de la seguridad, pero bueno, si hay algo que, por lo que se conoce a Finlandia, además de su posicionamiento y su innovación en materia, por ejemplo, de adopción del cambio climático, su apuesta por la industria tecnológica, es por su modelo educativo. Desde el punto de vista de los fondos europeos y de proyectos europeos, me toca vivir muy de cerca que en cada convocatoria Erasmus que se lanza a nivel europeo son varios los centros educativos, por lo menos aquí en Cantabria, que se acercan con nosotros pidiendo un hermanamiento con algún centro educativo finlandés, ¿no? Y yo les digo, bueno, ¿por qué? Pues porque son los mejores, ¿no? Si es verdad que el informe PISA los coloca a ustedes a la cabeza, ¿no? En cuanto a apuesta por la educación, una educación innovadora, con un nuevo enfoque. Sí me gustaría, bueno, aprovechar su presencia aquí en Cantabria, pues para que nos hable de las bondades del modelo educativo, qué es lo que podemos aprender de los centros educativos finlandeses, la apuesta que ha hecho su gobierno por la educación y cómo cree que debe enfocarse ante los retos que debe enfrentar la Unión Europea, ¿no? En el medio y largo plazo. Gracias. Gracias. Y gracias por este tema de que hablo con mucho gusto, porque estoy muy orgullosa, estamos muy orgullosos de nuestro éxito en las comparaciones internacionales, en lo que viene a la educación. Se ha analizado mucho cuáles son los fundamentos de este sistema que ha sido exitoso. Y la historia va bastante atrás, ya en los años 70, en que se decidió que vamos a tener un sistema común para todo el país, pero es lo mismo para todo el país. Y contiene tanto la escuela primaria como la secundaria. Y un elemento clave en esto fue la estandarización, que no dependiendo de dónde vivas en Finlandia, si sea la capital, una ciudad mediana, un pueblo, un pueblecito allí en el norte, el estándar es siempre lo mismo, los cursos son siempre los mismos
Cada uno tiene acceso a educación. Otro elemento muy importante ha sido la educación de los profesores, que es una educación universitaria de segundo grado, bastante alto. En comparaciones internacionales los profesores finlandeses estudian más que muchos otros, hasta el máster de educación y pedagogía. También un elemento clave ha sido la libertad que tienen los profesores en cómo reparten su educación. Así que hay un estándar de qué tienen que aprender los niños, pero no hay hoy en día, ya no hay tanto estándar de cómo lo tienes que hacer. Y esto da mucha motivación a los profesores porque lo pueden hacer de su manera. También diría que un elemento es el desarrollo e investigación permanente de qué podríamos hacer mejor. Así que yo diría que son muchos los elementos que nos ha llevado a este punto. Importante también es que la educación siempre es gratuita, que hoy en día hay algunas escuelas privadas en Finlandia, pero no estás pagando. Tú no pagas por tus hijos en cualquier escuela, primaria o secundaria. Así que también hay este da un elemento de igualdad que ayuda a que tengamos buenos resultados. Estos han sido unos de los elementos claves que nosotros hemos encontrado. Sí, al hilo de esto, Paz, voy a, si no te importa un momentito, voy a seguir en la línea de Paz porque vamos a ver sobre el tema educativo. Una de las características del sistema educativo finlandés, según el conocimiento que tengo, es que el profesorado tiene un reconocimiento social muy alto. Es decir, un reconocimiento social amplio, generalizado y, digamos, arraigado dentro del país. Es decir, el ser docente es ya marcar un nivel determinado. Entonces, mirando un trabajo de la UNED sobre el tema de la educación en Finlandia, sí me gustaría leer un párrafo y para ver, porque puede ser muy ilustrativo para nosotros, y ver si estás de acuerdo con él. Dice: el éxito de la educación en Finlandia, según académicos de este país, puede ser atribuido a una enseñanza tradicional impartida por docentes que creen en su rol tradicional y recibida por alumnos que aceptan su posición tradicional. El rol de los docentes es apoyado por la confianza social y su estatus académico profesional, y el rol de los alumnos es posibilitado por la cultura autoritaria y la mentalidad de obediencia presente en la sociedad finlandesa. Suena muy fuerte, pero lo que quiero decir es que Finlandia, la imagen de Finlandia, y corrígeme si me equivoco, es un país con una fuertísima identidad nacional y con los roles muy bien definidos. El docente es el docente, el alumno es el alumno y la distancia es la distancia. Entonces me gustaría saber si eso corresponde con lo que y perdón porque me he adelantado a la internet. ¿Y me puedes decir de qué año es este? Muy buena idea. No llega a ser del 2010, porque precisamente es cuando hubo otro salto en el modelo educativo. Ajá. Pero sí quisiera, si no nos importa, ver si esta imagen corresponde con la realidad. Yo creo que tiene mucho que ver también con la personalidad del docente. Yo no pensaría que somos un país muy autoritario o de autoridad, sí, pero somos una nación bastante obediente. ¿Obedeciente? Obediente. Sí, disciplinada, mejor es disciplinada. Sí, que si hay una regla, vamos según la regla. Pero esta de autoridad no lo reconozco.
Y se habla mucho hoy en día de la falta de autoridad de los docentes que están causando los padres, que están cuestionando, que están diciendo pero que mi hijo que tiene esto, que tiene dificultades de despertarse por la mañana, etcétera, que los padres han empezado a ver a los docentes, se ven a ellos mismos como clientes y a los docentes como algún tipo de servidores de los padres y de los niños. Así que ha empezado a un poco, como diría, a cambiar la situación. Es muy interesante que digan que viene de la autoridad, pero yo creo que el éxito de este sistema es que de verdad se respete a los profesores. Me habría gustado más la palabra respeto. Bien. Pero eso es necesario. Pero te agradezco la respuesta porque yo creo que para nosotros nos centra muy bien una cierta imagen. Y perdón porque no sé si te he quitado la palabra o habías pedido. ¿Habías pedido la palabra? Ah, no, pues creía que me había adelantado. Pues nada más. ¿Algún...? Sí, aquí adelante. Aquí. Buenas tardes. Soy Machalen Llosa de la Universidad de Cantabria y, bueno, en primer lugar agradecerle sus palabras y que haya venido hasta aquí para que tengamos el lujo de escucharlas. Yo le quería preguntar por un tema relacionado con los dilemas morales que salen en las guerras, en las situaciones límites, ¿no? Porque a veces hay que elegir el mal menor. En una situación, por ejemplo, nosotros ahora no queremos comprar el gas a Putin y lo que hacemos es comprar el gas de Estados Unidos que se extrae con fracking, que hasta hace 2 días pues era una barbaridad ecológica y estábamos muy orgullosos de no hacerlo. Y dentro de ese contexto me pregunto la situación en Finlandia por el coste de adherirse a la OTAN. Ha comentado usted que falta la aceptación de algunos países, me imagino que uno de ellos es Turquía. Sabemos que Turquía es la única que ha plantado un veto, en primer lugar, a Suecia y a Finlandia, y luego está pidiendo unas contrapartidas, unas garantías un poco incompatibles con el espíritu, ¿no?, de lo que se piensa en Finlandia. Entonces, mi pregunta es ¿qué pide Turquía a cambio de dar el sí a Finlandia y cómo va a manejar Finlandia esa situación tan complicada? Bueno, no puedo comentar cosas de que se ha hablado dentro de salas de reuniones, pero puedo hablar sobre qué ha dicho Turquía en el público, qué ha dicho abiertamente. Ha tenido preocupaciones de si entendemos que YPG también es una organización terrorista. Ellos quisieran que YPG sea designado como organización terrorista de la misma manera que PKK. PKK ya, según la Unión Europea, es una organización terrorista. Esto fue una preocupación. Otra preocupación de Turquía que ha declarado es que piensa que Finlandia y Suecia son demasiado blandos y están de alguna manera, ¿qué es la palabra en español? Que están apoyando a los terroristas, dando un espacio, refugio a terroristas. Y esto es otra cosa, porque nosotros siempre vemos que si tenemos una solicitud de asilo, por ejemplo, lo tratamos según nuestra legislación y las reglas europeas, que son muchísimas. Y por eso no hemos visto ningún problema en cómo hemos tratado estos pedidos de asilo, por ejemplo. Han habido también casos en que Turquía ha pedido que se procese de nuevo algún pedido turco de devolución de un prisionero, alguien que piensan que ha cometido un crimen en Turquía. De estos, nuestro Ministerio de Justicia ha sido muy claro. Casos que ya se han cerrado, no se puede abrir, es contra el Estado de Derecho y todas las reglas europeas e internacionales de justicia, pero sí Turquía tiene preocupaciones en cómo es nuestro proceso. Lo podemos explicar, podemos hablar, podemos compartir información, etcétera. Así que sí
algunos de sus requisitos han sido un poco difíciles, pero nosotros pensamos que con Turquía sí que podemos hablar y negociar y podemos lograr una solución que les complazca y puede también ratificar nuestra membresía en la OTAN. Bueno, otra cosa es lo que pasa después de que ya seamos miembros de OTAN, qué tipo de pedidos o requisitos va a poner en la mesa después. ¿Alguna pregunta más? Sí, Raúl. ¿Micrófono? Sí, y Ángel. Raúl Cortés y Ángel y también. Pedimos los micrófonos porque se está emitiendo también. ¿No tenemos micrófonos entonces? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Casa de Europa, que nos condujo a tener mucha más información sobre su país. Últimamente, sobre todo en la parte de población más joven, diría yo, se cuestionaba el rol de la OTAN, para qué servía la OTAN. Cada vez más hay más gente que se hacía la pregunta. Hoy a lo mejor ya un poco menos. También hace no mucho tiempo Rusia anexionó la península de Crimea muy sutilmente y los países occidentales no dijeron nada. Es que no levantaron ni la voz ni se comentó. Siguieron abasteciéndose en Rusia de la energía rusa, barata. Y yo me pregunto, y la pregunta que le hago, es que los países occidentales, los servicios secretos, fallaron estrepitosamente, o fue una estrategia para permitir que Rusia invadiera Ucrania para aumentar otra vez la importancia de la OTAN. Eso que su país ahora, hace poco no tenía intención de entrar en la OTAN, ahora sí que tiene intención de entrar en la OTAN. Esa es mi pregunta. Bueno, gracias. Estoy de acuerdo que jóvenes muchas veces no apoyan la OTAN, no ven la importancia de OTAN, pero tampoco quizás saben lo que está haciendo la OTAN. Quizás es solo falta de información. En lo que viene a qué pasó con Crimea en 2014, yo quisiera corregir la percepción que el Occidente no hizo nada o OTAN no hizo nada. Fue otra vez la Unión Europea que sí que hizo algo. Impuso sanciones contra los actores que tenían algo que ver con esta anexión ilegal de Crimea. Y bueno, han hecho declaraciones. La Unión Europea y sus miembros nunca han reconocido la anexión de la Crimea en Rusia, nunca. Hay muchísimos países que forman parte del grupo que ha construido Ucrania, que son los amigos de Crimea, más o menos, en el marco de ONU. Y OTAN sí que fortaleció su acción después de lo que pasó en Crimea, pero en ningún caso fue algún tipo de producción artificial para que sea OTAN más importante. OTAN existe para las amenazas que existen en el mundo hoy en día. Ya por muchísimos años OTAN se había orientaron muchísimo más a gestión de crisis, por ejemplo en Afganistán, pero también en Irak o en Kosovo. No tenían necesidad de volver a tomar Rusia otra vez como su punto de mirada número uno. Fue Rusia que lo hizo.
Bueno, pero entonces Rusia logró que OTAN tenía más importancia. Como he explicado las razones por las que Finlandia ha pedido la membresía de la OTAN, no hay que ser demasiado complicado. Como he dicho, hemos hecho ya todo lo que podamos para que los finlandeses puedan dormir sus noches seguro. Todo lo que podíamos. Y esto es el último paso hasta el momento que podemos dar para fortalecer esta seguridad. No es más complicado que eso. Rusia lo ha hecho todo. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería, pensando un poco que el lunes empieza en el Parlamento el debate de la Ley de la Ciencia de Cantabria, que va a empezar a discutirse ese tema en Cantabria, quizá es importante también pensar que parte de la situación tan favorable que tiene Finlandia en muchas cosas está la elevada inversión en I+D. ¿Es posible que el tomar decisiones de ese estilo, como dedicar pues, cerca de un 7% del PIB a la investigación, al desarrollo, a la innovación, esté detrás también de muchos de los buenos resultados? ¿O cómo? Seguramente. Ha sido siempre la I+D que está detrás de nuestro éxito económico. Las empresas mismas han hecho esta inversión, pero el gobierno también ha hecho esta inversión. Y con las distintas crisis económicas, como el gobierno ha tenido que cortar los presupuestos de muchísimos sectores, siempre se ha tocado también la I+D y siempre ha causado muchísimas críticas porque vemos que nuestra economía no puede mantener este nivel si no invertimos en investigación y el desarrollo. Así que yo creo que tiene toda la razón. Es la clave para cualquier economía. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Igual vamos clausurando. Llevamos hora y media muy amenas, muy interesantes. Simplemente, ¿alguna cosa, Dolores? Y, embajadora, ¿quieres decir algo en especial? Bueno, en especial quisiera dar las gracias a los organizadores y a la audiencia que ha sido muy activa y además estar aquí sentadas con este calor, con esta cara tan paciente y alegre. Me alegra muchísimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por todo y nos veremos. Hasta luego.